Muy buenos días, amados hermanos. Gracias a Dios que nos permite en este tiempo poder buscar su palabra, poder buscar su rostro, para poder ser enseñados a través de las Escrituras. Pero que esta enseñanza que podamos tener, esta enseñanza que el Señor nos pueda dar, no quede simplemente como enseñanza, sino que baje a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos nosotros también aplicar lo que aprendamos, que no solo se quede en intelecto, que no solo se quede en conocimiento, sino que podamos practicar y aplicar aquello que el Señor nos enseña a través de las Escrituras. Pero ¿qué le parece si cierra sus ojos, cerramos nuestros ojos y vamos a orar en este tiempo para que el Señor nos hable y para que nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios? Gracias te damos, Señor, en este tiempo, por tu palabra, Señor, porque eres tú aquel que nos enseña, eres tú aquel que nos guía, eres tú, Señor, aquel que nos muestra el camino que debemos seguir. Padre, habla nuestro corazón, Señor. Habla nuestras vidas, Dios, para que podamos día a día ser más como tú. Estamos en esta carrera de la fe, Señor. Estamos, Señor, cada día, Señor, expuestos a las tentaciones. Pero, Señor, queremos cada día renovarnos, cada día buscarte y cada día, Señor, poder amarte, Señor, y obedecerte. Gracias te damos, Dios, por este tiempo y háblanos, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermanos. Entramos al último capítulo del libro de Segunda de Corintios, capítulo 13. Así que vamos a empezar ya con estos versos, Segunda de Corintios 13, del 1 al 4. Permítame, por favor, leerlo en la traducción o la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra del Señor: esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Todo tendrá que decidirse por el testimonio de 2 o 3 testigos. A los que antes pecaron y a todos, ahora que estoy lejos, les repito la advertencia que les hice personalmente en mi segunda visita, que si voy otra vez a visitarlos, no voy a tenerles consideración, ya que ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla por mí. Y Cristo no es débil en su trato con ustedes, sino que muestra su fuerza entre ustedes. Es cierto que fue crucificado como débil, pero vive por el poder de Dios. De la misma manera nosotros participamos de su debilidad, pero unidos a Él viviremos por el poder de Dios para servirles a ustedes. El título de hoy se llama La firmeza de la verdad. La firmeza de la verdad. Hermano, acá yo veo aquí 4 enseñanzas que puedo rescatar en estos versos, en estos 4 versos. Veo 4 enseñanzas que podemos rescatar, podemos sacar de estos versos y creo que nos van a ayudar. Creo que nos van a ayudar a poder seguir, continuar con la justicia, buscando la verdad, buscando también el arrepentimiento, buscando también vivir cada día una vida transformada. También que nuestra autoridad no solamente sea de palabra, sino que se evidencie. Así que, ¿qué le parece si entramos al primer punto? En el verso 1, mis hermanos, la palabra del Señor dice: esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Todo tendrá que decidirse por testimonio de 2 o 3 testigos. Esta es la tercera vez que Pablo visita Corinto. Es la tercera vez. La primera vez que visita a Corinto fue cuando fundó la iglesia y permaneció allí 1 año y 6 meses. Eso lo vemos en Hechos capítulo 18. Pero su segunda vez, dice que fue breve y dolorosa su visita. Entre ese tiempo de esa segunda vez se dice que hubo esa redacción, esa escritura del libro de Primera y Segunda de Corintios. Pero ahora Pablo está dispuesto a venir por tercera vez a la iglesia de Corinto. Pero la pregunta es, ¿por qué la visita o la segunda visita fue breve y dolorosa? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo?
en el mismo libro de 2 de Corintios nos explica, en el capítulo 11 y capítulo 12, en Corinto sucedían muchas cosas. En primer lugar, cuestionaban la autoridad de Pablo. Lo llamaban habían falsos maestros. Persistían también en pecados, en inmoralidad sexual, en impurezas, en conductas desenfrenadas. Es por esto que Pablo viene a visitar la iglesia de Corinto. Pero dice también el verso, todo tendrá que decidirse por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pablo en esas palabras está citando el libro, la ley, una de las leyes que había en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 19:15 dice la palabra del Señor, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Para establecer un debido proceso, Pablo no va a actuar solamente por impulsos. Pablo no va a actuar solamente por rumores de que oí esto, me dijeron esto. No. Pablo al llegar lo que va a hacer va a investigar las acusaciones de inmoralidad, de división, y lo va a hacer de manera justa y ordenada, usando 2 o 3 testigos, como dice la ley del Antiguo Testamento, mostrando que va a actuar con justicia y que no va a basar sus juicios o su justicia, no lo basará en rumores o acusaciones sin pruebas. Y ciertamente Dios valora la justicia, la verdad, antes de poder emitir un juicio. Dios valora la justicia y la verdad antes de que nosotros podamos emitir algún juicio contra una persona. Porque muchas veces pasa, hermanos, en la cual actuamos por impulso. Actuamos simplemente, escuché de aquí, me dijeron acá, vi esto, pero no tenemos el contexto de nada. Simplemente por rumores, simplemente por acusaciones infundadas, sin pruebas, y tomamos decisiones de juzgar a la otra persona, de hacerla a un lado, de separarla, de acusarla falsamente, cuando muchas veces no sabemos lo que esa persona quiso decir, o si es verdad que lo dijo. Simplemente acusamos por acusar. Simplemente tomamos acciones por nuestra propia cuenta. Y muchas veces quedamos mal cuando nos enteramos que lo que nos dijeron no es verdad. Pasó, hermanos, hace un tiempo un caso parecido en el cual una persona se quejó de otro porque había hablado mal de él. No, tú has hablado mal de mí, tú me has acusado, tú sabes que tú me has visto haciendo esto, yo no he hecho aquello. Y lo acusó. Y es más, no solo lo acusó a la persona, sino que habló dejándola mal a la otra persona, habló creando chisme, creando desunión para con la otra persona. ¿Y cómo es, hermanos? ¿Cómo es? Porque al poco tiempo que pasó este chisme, estas habladurías infundadas, solamente porque oí por ahí, oí por acá, luego se descubrió que la persona no había dicho tal cosa o no había hecho tal cosa. Simplemente era una acusación falsa. No era una acusación real. Y la persona que comentó el chisme, la persona que creó desunión, simplemente con vergüenza tuvo que bajar la cabeza y pedir perdón. Pero mira cuánto nos ahorraríamos, amados hermanos, si es que simplemente actuáramos con buen juicio. Actuáramos con buen juicio de hacer valer la verdad. Tratar de llegar a todo el asunto real, y no simplemente acusando, y no simplemente hablando mal, y no simplemente actuando bajo mis impulsos. Recordemos que Dios valora la justicia, la verdad,
antes de poder emitir un juicio. Antes de poder emitir un juicio. Debe llevarnos a un proceso que sea un proceso real en el cual yo puedo juntar de repente pruebas, yo puedo juntar evidencias, no para sacarle en cara, no para acusarla ahora sí con fundamento, sino para poder solucionar. No simplemente para, ¿sabes qué? Vete de la iglesia, ¿sabes qué? Yo no sé qué tú haces aquí, ¿sabes qué? No. Simplemente nos sentamos para conversar y para poder llegar al perdón o a un acuerdo. Pero qué importante es esto. Dios verdaderamente, nuestro Señor, ama la justicia, ama la verdad. Pero hay un segundo punto que vemos en el verso 2. Hay un segundo punto que vemos en el verso 2. Dice la palabra del Señor: a los que antes pecaron y a todos, ahora que estoy lejos, les repito la advertencia que les hice personalmente en mi segunda visita, que si voy otra vez a visitarlos, no voy a tenerles consideración. Pablo deja claro que su ausencia de la iglesia de Corinto no significa que haya olvidado los problemas de la iglesia, no significa que ya ellos vivían así, me voy porque tengo otros asuntos, que ellos se las vean. No, el hecho de que él se haya ido no significa que se olvidó todo lo que pasa en la iglesia de Corinto. En su segunda visita él había advertido a los rebeldes, a los desobedientes, que al regresar él ejecutaría o ejercería la disciplina de forma estricta y sin excepciones, utilizando la autoridad que Dios le dio para corregir, no para destruir, para corregir. Ciertamente debía ser severo, debía ser estricta esa disciplina por todo el contexto que ya venía desde su segunda visita. Pero entendamos que la autoridad que Dios le dio lo iba a usar Pablo para corregir, no para destruir, no para condenar, sino para poder exhortar. Pablo advierte que a quienes continúan viviendo en pecado sin arrepentirse tomará medidas disciplinarias cuando lleguen. Su paciencia no debe confundirse con debilidad. La paciencia de Pablo no debía confundirse con debilidad. No significa que él simplemente se va y es ajeno a lo que pasa en la iglesia, sino que él iba a venir. Y ciertamente iba a venir de forma estricta para poder ejercer la disciplina. Esto me habla mucho, hermanos, porque me habla de esa gracia abundante de Dios. ¿Por qué esa gracia abundante? Porque Pablo habla a la iglesia y le da la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de la inmoralidad sexual, arrepentirse aquellos falsos maestros, arrepentirse de aquellas personas que cuestionan la autoridad de Pablo, arrepentirse de sus conductas desenfrenadas, arrepentirse de sus impurezas. Le da la oportunidad. Y ahí aún vemos la gracia de Dios, porque nos da la oportunidad, amados hermanos, de poder arrepentirnos. El Señor nos llama al arrepentimiento, una vida que sea transformada día a día por el Señor. No esperemos así como Pablo iba a poner la disciplina en Corinto, no esperemos que el Señor ponga eso en nuestras vidas. No esperemos que el Señor nos trate con mano dura, sea estricto con nosotros, sino que podamos vivir rectamente. No nos aprovechemos o pensamos que nos aprovechamos de esa gracia de Dios. No, la gracia de Dios está conmigo, entonces yo peco y al mañana me arrepiento. No pensemos eso, porque la gracia de Dios no es un juego. Dios sí nos da de su gracia, pero Dios es justo. Nos da de su gracia, pero Dios es santo. Y recordemos, amados hermanos, que sí, su gracia es abundante, pero somos llamados al arrepentimiento. Un arrepentimiento constante. Aquellas cosas que nos separan de Dios, poder alejarnos, poder separarnos y vivir una vida transformada.
Vivir una vida que cada día le agrade más a Cristo. Vivir una vida que cada día agrade más al Señor. Eso es lo que puedo ver en este verso, hermanos. Sí, viene Pablo a ejercer la disciplina, pero recuerda que antes mostró el Señor su gracia. No esperemos que el Señor venga a mostrar la disciplina con nosotros, cuando ahorita tenemos la gracia de Dios, que nos da la oportunidad de poder arrepentirnos, que nos da la oportunidad de poder cambiar nuestra forma de pensar y mirar la cruz y seguirle. Tenemos la oportunidad de vivir vidas transformadas. No esperemos, como la iglesia de Corinto, que venga la disciplina y que ahí suframos y que ahí el Señor nos enderece, pero ya no tan amablemente, pero ya no tan bonita la forma, si se puede decir así, sino ahora un poco más estricto, sino que más recto, nos encamine. También veo un tercer punto en el verso 3, amados hermanos. Dice así el verso: ya que ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla por mí, y Cristo no es débil en su trato con ustedes, sino que muestra su fuerza entre ustedes. Los oponentes de Pablo, aquellas personas que hablaban mal de él, aquellos falsos maestros, decían que querían ver más poder de Pablo. Les parecía a Pablo una persona demasiado débil, humilde. Miren, Pablo, débil, humilde. Algunos miembros de la iglesia, algunas personas de la iglesia cuestionaban el liderazgo de Pablo. Creían que por su apariencia física o por soportar tantas dificultades, tantas pruebas, tantas cosas, Pablo era débil. Pensaban que Cristo no hablaba a través de Pablo por pasar tantas de estas cosas. ¿Y sabes algo, hermano? La verdadera autoridad espiritual no depende solo de palabras. No depende solo de palabras, sino de la evidencia de la obra de Dios. ¿Y a qué me refiero, amados hermanos? ¿A qué me refiero? Que verdaderamente yo o usted, nuestra verdadera autoridad espiritual, o de repente nuestro verdadero testimonio, no depende solo de palabras. No depende solo de lo que yo digo. Porque de repente en la iglesia puedo servir al Señor. Porque de repente en la iglesia puedo apoyar, puedo tocar, puedo cantar, puedo predicar, puedo tener una GC, ser un líder de GC. Y muchas cosas más, muchas actividades más, las que usted piense en este momento. No depende solo de palabras, sino de la evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Sino la evidencia de que el Señor está trabajando en nuestras vidas. En casa, en nuestro carácter. Aún que nos vamos capacitando más en buscar al Señor. No me quedo con lo que sé, sino que trato de buscar más al Señor, trato de conocerle más. Recuerdo mucho que mi abuelita, hace años, ella me decía: Aarón, yo no puedo, no aprendo, Aarón, cuando leo la palabra, aprendo poquito, me decía, poquito aprendo. Pero algo que yo recuerdo mucho, y es algo de muchos años, que cada vez que me quedaba en su casa, porque salía a jugar con mis amigos muy temprano, cada vez que yo me levantaba para ir a jugar, para cambiarme, irme, cada vez que me levantaba, yo encontraba a mi abuela y a mi abuelo leyendo la palabra. Esta mujer que de repente me decía: Aarón, no aprendo mucho, cada cosa que leo poquito, de repente por el tema de que no tenía muchos estudios, le costaba un poco leer. Pero ¿sabes algo? Esta mujer buscaba siempre al Señor y buscaba de corazón al Señor. Cada vez que me levantaba la encontraba orando o leyendo. Orando o leyendo. No solamente vivía su cristianismo de apariencia, de palabras, sino que se evidenciaba en su vida. De igual forma usted y yo, hermanos, no solamente de palabras,
Solamente en la iglesia debemos evidenciar nuestra vida espiritual, sino ¿dónde vamos? El cuarto y último punto, hermanos. Verso 4. Es cierto que fue crucificado como débil, pero vive por el poder de Dios. De la misma manera nosotros participamos de su debilidad, pero unidos a Él viviremos por el poder de Dios para servirles a ustedes. Pablo usa el ejemplo del mismo Jesucristo, del mismo Señor Jesucristo. Desde una perspectiva humana, la cruz parecía una derrota y una muestra de debilidad. Aquellos que de repente veían la cruz decían: Señor es débil. ¿No dice que es el Hijo de Dios? Y está muriendo. Parecía una muestra de debilidad, parecía una derrota ante los ojos de la gente. Sin embargo, la resurrección reveló el poder de Dios. Cristo se sometió a la humillación y a la muerte en la cruz, lo cual fue visto por el mundo como una debilidad. Sin embargo, el Padre lo resucitó con un poder supremo. Sí, Cristo se sometió a la humillación, a la muerte de la cruz. La gente lo vio como una debilidad. La gente vio: Cristo está derrotado. Pero sin embargo el Padre lo resucitó. Sin embargo el Señor está a la diestra del Padre. De manera similar, Pablo podía parecer débil ante la iglesia, porque no actuaba con arrogancia ni con fuerza humana. Pero Pablo demostraba el poder de Dios. Pablo demostraba que el Señor estaba con él. Es importante saber que no necesariamente, hermanos, no necesariamente el poder tiene que ser algo que nosotros simplemente, humanamente hablando,